noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Se apaga el sol cuando te encuentro en el amanecer. Justo cuando el tiempo empieza a desaparecer. Mami, aunque lo intenten, no van a ver caer. Todo Buenos Aires sabe que te vengo a ver. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos acá en otro programa más de Está Difícil. Esta vez solo, me puse la campera acá al lado para tener un poco de compañía, pero esta vez solos porque Base está con un problemilla. Jugaba Independiente a las 7 de la tarde por la Sudamericana. Entonces, bueno, se tocó hacer solo. Ya varias veces lo habíamos dejado solo a Uriel, así que esta vez me toca a mí. Pero bueno. Nada, estamos acá en otro programa más. Bueno, con Tati en la producción, con Martín en la operación. Así que nada, vamos a... ¿De qué no vamos a hablar igual con todo lo que pasó, no? Hubo mucho trajín nacional, provincial, global, hubo un poco de todo, y todo nos interpela a todos y todas acá en Argentina, porque bueno, si hay algo que no tenemos es aburrimiento en cuanto a nuestra situación. Pero bueno, nada, arrancamos un poco con las elecciones de la ciudad, ¿no? Unas elecciones en las cuales están totalmente nacionalizadas, porque hay primera línea de todos los espacios y frentes. Está Larreta, que se armó su bloque aparte. Está Los Penato, que la verdad es una pieza medio endeble para el resto de los nombres, pues está Dorni en La Libertad Avanza, Santoro en el espacio del peronismo, del PJ porteño. Bueno, hay muchos nombres, hay 18 listas en total. Así que, bueno, yo creo que estas elecciones refuerzan el argumento que tenían con respecto a la boleta electrónica, de que, nada, imagínate la cantidad de gasto en papel y boletas para todas las listas, hubiera sido excesivo, así que nada, bueno, veremos cómo se desarrollan, porque si mal no recuerdo, en las últimas elecciones, que es las elecciones de la ciudad, de jefe de gobierno, fueron por boleta electrónica, y fue un quilombo. O sea, no solo fue quilombo porque las máquinas, digamos, estaban las máquinas que tenía que votar a jefe de gobierno y el papel para votar presidente, sino que las máquinas funcionaban mal, a veces te imprimían en blanco, entonces no se reflejaba tu voto. Era medio complicado, y más que nada también para una ciudad en la cual hay una población, un sector grande de gente grande, gente adulta mayor, que va a estar a las puteadas, va a estar puteando a todos y pidiéndole mucha ayuda a los presidentes de mesa. Así que la tareita del presidente de mesa de estas elecciones va a ser intensa. Pero bueno, estas elecciones en la ciudad, la verdad que había quedó un poco en segundo plano, porque se anunciaron las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
Axel Kicillof ayer a las 6 de la tarde dio una conferencia de prensa anunciando el desdoblamiento de las elecciones en la provincia. Una decisión que tiene más importancia por todo el contexto y el contenido que se le puso que por la decisión en sí técnica, porque es una decisión que tomaron todas las provincias, excepto Chubut y La Rioja. Todo el resto de las provincias tienen elecciones desdobladas, tienen elecciones en otras fechas diferentes a las nacionales. Pero todo el contenido se cargó de una interna que está habiendo en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, en el peronismo en general, que es entre la conducción del kirchnerismo en su amplia expresión, digamos. Esta disputa que hay entre Cristina y Axel. Y bueno, y todo este meollo y toda esta discusión se cerró o se profundizó, depende cómo lo quieran interpretar, con el anuncio del desdoblamiento de las elecciones. ¿Qué sé yo? Es de público conocimiento que yo no soy un militante peronista, no soy un militante kirchnerista. Entonces, de mi lado, siento que es una interna que no me tiene que ocupar parte de la cabeza y de mi tiempo. Pero siento que es una interna muy aislada de la militancia de base. Muy aislada en cuanto a todo ese militante orgánico y en cuanto mismo a los militantes inorgánicos, aquellas personas que tienen afinidad con el kirchnerismo, con el peronismo y esta interna, la verdad, no, o sea, poco le ha interpelado y le interpela, y siento que aleja más al pueblo, digamos, a los bonaerenses de su espacio que del acercamiento que puede tener la militancia de base a sus dirigencias. Entonces, yo creo que en un contexto en el cual Milei, desde el tema de la criptoestafa, que ahora después vamos a hablar de eso también, desde la criptoestafa hasta el día de hoy, viene acumulando una derrota tras derrota en cuestión, en todos los ámbitos posibles, en el ámbito nacional, en el ámbito judicial, con el rechazo de los pliegos de los 2 jueces, en el ámbito internacional, teniendo esa falsa visita al presidente de los Estados Unidos. Bueno, y así varios ámbitos en los cuales viene acumulando un derrotero bastante grande. Y el problema es ese, porque que la oposición esté tan fragmentada no significa que el gobierno se vaya cayendo o no. O sea, el gobierno se va a caer, o sea, tarde o temprano se va a caer, electoralmente o no, pero se va a caer, y nada, tenemos una oposición que le va a tocar agarrar una responsabilidad en una situación en la cual están peleando más para adentro que para afuera. Yo creo que eso es algo muy importante, pero creo que es algo muy importante en general en la política, que muchas veces quienes militamos y estamos muy enfrascados en toda la militancia partidaria y demás, no lo vemos que bueno, más allá de las diferencias políticas que tengas o no, siguen siendo compañeros, siguen siendo colegas, siguen siendo mismo colegas de construcción de un proyecto político. Entonces, ya sea en un centro de estudiantes, ya sea en un sindicato, o mismo en una campaña de elecciones de un municipio, me parece que muchas veces se corre mucho el enfoque de quién es enemigo, quién es traidor, y todos esos conceptos que a medida que se usan más pierden más valor, y pierde el enfoque también de a dónde queremos apuntar
y de que somos una oposición al gobierno de Milei, no al gobierno bueno, no sé, de Kicillof o demás. Tenemos que tener una oposición, no te digo ni siquiera unida, porque no sé, porque una oposición unida por ahí le hace un juego también a la lógica de la casta contra mí de Milei, pero una oposición que construya en bloque y que tenga claro que el objetivo y el enfoque tiene que ser contra el gobierno nacional, contra la Libertad Avanza, y no solo contra Milei, sino con todo el sistema que tiene detrás, todas las personas que tienen detrás, porque así como es Milei que tiene que caer, Villarruel también tiene que caer, y todo el gobierno de represor y ajustador del pueblo es el que se tiene que caer. Y bueno, y eso se construye políticamente. Y me parece que uno tiene que volver a la militancia de base y a escuchar qué es lo que tiene para decir y para pedir el pueblo, la sociedad y la militancia de base. Creo que también estamos enfrascados en una de proponer y proponer y proponer, y me parece que en vez de proponer uno tiene que escuchar qué es lo que se está pidiendo en la calle, qué es lo que se está reclamando en los barrios, en los colegios, en las universidades, y a partir de ahí trabajar en una construcción en conjunto. Pero bueno, cortando un poco la seriedad, apareció un meme dando vueltas en Twitter en el arranque de la campaña del PRO en la ciudad, que tiene a Los Penato como primer candidata a legisladora. Y acá tenemos un tweet que es muy, muy gracioso porque o sea, es muy difícil porque uno roza el tema de juzgar cuerpos ajenos, ¿viste? Pero como que le salió una cara muy, muy hinchada, porque salió el efecto gran angular, y se ve que Mario Vidal sacó la selfie, pero lo sacó con el gran angular de costado, y le quedó un efecto raro. Primero que nada, Macri está mejor que nunca, o sea, está teniendo un buen cutis, está contento, y está contento de volver a pelearse, de volver a entrar al ring. Eso lo está rejuveneciendo. El primo, Jorge Macri, Blacri, está resignado para mí. Está completamente resignado. Tiene una cara de... está exhausto con la gobernación. Vidal está plena chocha porque la iban a obligar a ser candidata y al final no la pusieron, así que está en su mejor momento como jefa de campaña, que no hay nada más divertido que ser jefe de campaña, porque no te pega una, o sea, todas te pasan por el costado, y nada, y lo divertido de la campaña, de la comunicación, o sea, estás en medio de todo el quilombo de las elecciones y todas te pasan por el costado. Debe ser una posición muy interesante. No así para las personas que por ahí quieren buscar ese protagonismo, ¿no? Pero para las personas que les gusta ser parte sin tener, digamos, la atención central, es buenísimo ese puesto. Pero nada, está ahí Silvia Los Penato, para el que o la que no la conoce, una de las cosas más famosas o por las cuales se tuvo más acercamiento fue por toda la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en el cual ella era una de las diputadas del PRO que encabezaban esa lucha en el Congreso. Bueno, una persona que siempre ha militado todo este feminismo, ¿viste? Feminismo liberal y demás. Y entonces por ahí te puede llegar a sonar, no por mucho más, porque la verdad que mismo yo no sé qué más hizo, además de votarle todas las leyes a Milei en el Congreso de la Nación, pero nada, y este meme quedó ahí en Twitter y se difundió bastante, muy, muy gracioso, porque es igual al filtro de chat. Pero bueno, nada, hablando de
nada, de Chad y del momento. Estamos en una previa a un nuevo paro nacional, al tercer paro nacional de la CGT, en conjunto con las CTAs, con los estatales, con todos menos la UTA. Esta imagen es bastante descriptiva porque, bueno, la UTA es uno de los únicos gremios así grandes que no para, porque llegó a una conciliación con el gobierno nacional. Bueno, el gobierno nacional decretó una conciliación obligatoria que lo condicionó para negociar, pero ellos no es que estaban, no voy a poder parar, qué bajón. Nada, la verdad que le hicieron un favor porque le dio la excusa perfecta para levantar el paro, que creo que a los que más les cuesta parar dentro de toda la CGT es al transporte. Salvo cuando son casos especiales, como que les cuesta parar por un motivo nacional y amplio. Pero bueno, y nada, los franceses, bueno, tienen... Nosotros no tenemos mucho eso, o por ahí lo perdimos, pero los franceses tienen todavía ese gustito del fuego que les gusta prender fuego a cosas, las protestas y las movilizaciones. Pero bueno, muy bien el tweet de que la UTA agradezca que somos argentinos y no franceses, porque todos los 132 estarían prendidos fuego, así que nada. Pero bueno, volviendo al tema de la estafa Libra, que hablamos un poco, de que se nota que desde ese momento como que hay una crisis en el gobierno, y como que no están pudiendo enderezarse como estaban antes de eso, que por más de que seguían avanzando y contra los derechos y contra las protestas, contra los jubilados y demás, se le veía una entereza digamos, de gobierno. Ahora no, ahora se ve una crisis, se ve que, Milei ya no está dando muchas notas, Adorni cada vez tambalea más en las conferencias de prensa. Y bueno, y con la estafa Libra, hoy hubo sesión en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se llegó al quórum, que era lo que se estaba discutiendo más que nada, si se llegaba al quórum o no, para debatir y dictaminar y crear una comisión de investigación sobre la criptoestafa y votar también las personas citadas a esa comisión. Bueno, esa comisión se aprobó, se dio la votación y hubo una aprobación, pero hubo una aprobación con algunas excepciones. El gobierno lo que pudo transar y lo que pudo negociar con las fuerzas más dialoguistas de la oposición, se logró a este tweet iba a llegar, claro, sí. Pero se logró en esta comisión investigadora que no se cite ni a Karina Milei ni a Adorni. Ese fue el acuerdo que tuvo el oficialismo con estos grupos dialoguistas, que básicamente no se va a citar en esa comisión investigadora ni a Karina Milei ni a Manuel Adorni. Se va a citar a Francos, a Cunio Libarona y a, no me acuerdo quién más, Santiago Caputo creo, pero ni a Karina Milei ni a Adorni se los puede citar e indagar en esta investigación. Así que nada, vamos a ver cómo avanza. Y bueno, y este tweet es muy gracioso. Sanjuaninos con Milei, no había visto el nombre de usuario. Pero bueno, salieron también un poco como a contrarrestar todo este grupo tuitero de La Libertad Avanza, contrarrestando con este pedido de una comisión investigadora por la gestión de la cuarentena,
Pero la verdad que no se puede... O sea, son dos cosas totalmente distintas, yo creo. Porque primero que nada, no es penable que se haya hecho, digamos, una mala gestión, una buena gestión. O sea, primero que nada es bastante subjetivo, porque, por ejemplo, para nosotros ahora es una mala gestión la de Javier Milei, pero para, no sé, la rural no va a ser tan mala su gestión. Y después que, bueno, toda una gestión de una cuarentena se tiene que tener en cuenta un montón de factores y no nos olvidemos de que en ese momento fue una epidemia mundial. Y mal que mal, Alberto Fernández en su generalidad y junto al ministro de Salud de ese momento, Ginés González García, han desarrollado un esquema digamos, de gestión de una cuarentena mundial que no se sabía cuándo se iba a salir de esa y tenía a todo el mundo en vilo. Y diseñaron un esquema de salud y de seguridad que para un país tercermundista, en las condiciones en las que tenía Argentina, es muy positivo, digamos, con el tema de la vacunación, la gestión para que lleguen las vacunas lo antes posible, la distribución. Pero bueno, ellos piensan, digamos, que toda una gestión de la cuarentena es lo mismo que un tuit de Milei básicamente diciendo compren esta criptomoneda y apoyo esta criptomoneda de manera oficial, el presidente de la nación, en un tuit a la tarde-noche y que a los minutos lo haya borrado porque se haya desplomado y haya sido una estafa mundial porque afectó a personas de todo el mundo. Entonces nada, me parece que son cosas totalmente diferentes. Pero bueno, nada, se sigue trabajando. El Congreso está muy difícil, o sea, los números dan bastante a favor en cuanto a las decisiones y a las construcciones con el oficialismo. Y bueno, me parece que en todo este contexto y sabiendo y teniendo en el historial todos estos primeros 2 años de gestión de Javier Milei y estos 2 años de gestión de la oposición, me parece que se peleen Cristina y Axel me parece una boludez porque siento que hay otras prioridades. Y que por ejemplo una de las prioridades es que el Congreso, digamos, haya diputados que realmente sean opositores, que no se den vuelta, como pasó en Tucumán, como pasa con el PJ cordobés, mismo con los radicales. O sea, siento que la oposición tiene que centrarse en construir una verdadera oposición en el Congreso. El tema es si están la actitud y la predisposición para hacer eso o se sigue disputando el pequeño poder o el bastón de mariscal que tanto se habla entre las altas esferas dirigenciales. Pero bueno, cambiando un poquito de tema y siguiendo un poco con la coyuntura que viene pasando acá en Argentina. Vamos a tener una nueva marcha de jubilados, masiva, el miércoles del día de mañana, a la tarde, se va a estar desarrollando la nueva marcha de jubilados, esta vez con una convocatoria más amplia, más concreta, de parte de muchos partidos políticos, sindicatos y demás. Así que nada, nos va a tener también en vilo la reacción, cuál va a ser el despliegue de las fuerzas policiales. Hay una disputa también entre Patricia Bullrich y un juez que había dictaminado que se aparte, digamos, las fuerzas federales de todo el esquema de custodia, digamos, de las movilizaciones y que
sea solo la policía de la ciudad quienes estén ahí, digamos, atendiendo el problema bueno, la movilización y la protesta social. Bullrich contrarrestó con otra denuncia, y eso como que está todavía en veremos, pero nada, también habla un poquito de la disputa y el conflicto de intereses que están teniendo el PRO en la ciudad, y La Libertad Avanza, ¿no? Y Bullrich encima, que es una ex PRO, que se vendió y lo compró La Libertad Avanza de una manera muy fácil y muy barata. Pero bueno, mañana hay otra marcha de jubilados. La marcha de jubilados suele ser el evento aglutinante de toda esta época. No se están armando convocatorias nuevas o otro tipo de convocatorias. Entonces, bueno, la marcha de jubilados está siendo un punto de aglutinamiento y de encuentro y manifestación de toda la sociedad, digamos, que no está de acuerdo con este gobierno, y mismo la sociedad que no está de acuerdo con la política de represión que llevó a cabo Bullrich y el gobierno de la ciudad para con los jubilados. Entonces es importante que seamos muchos, que seamos muchas, que se llene el Congreso. Y bueno, nada, se viene otro día más de marcha y movilización. ¿Qué más iba a decir? Bueno, si te parece, vamos a una pequeña tandita. ¿Cómo? Dale, bueno, vamos adelantando un poquito, sí. Sí, exactamente. Lo que se viene en el segundo bloque es relacionado a esta noticia, que bueno, hubo una nueva reforma del Código Urbanístico de la ciudad, con una propuesta utópica de compensar, digamos, aquella constructora. Básicamente lo que están queriendo hacer es poblar y edificar toda la zona sur de la ciudad. Igual nos va a explicar mejor. Nada, bueno, vamos a hablar un poco más en el segundo bloque. Vamos a hablar un poquito más después, pero nada, básicamente lo que se centra es en una edificación más galopante en cuanto al tema del espacio verde que hay en la ciudad y demás. El espacio verde, esta ciudad, Buenos Aires, es una de las capitales que tiene menos espacio verde por metro cuadrado del mundo, y mínimo de las principales ciudades. Y lo que su forma de equilibrar es edificando mucho más en zona sur y explotando mucho más también la zona norte, como si no estuviera tan edificada. Pero claro, hay unas cuestiones específicas que, por ejemplo, protege los barrios residenciales. Entonces no podés hacer un edificio en Belgrano R, pero podés poner 5 torres al lado del riachuelo. Es como que no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido, hay una lógica y un concepto de proteger la contaminación visual y sonora de las personas con más recursos y modificar y afectar todo el ambiente de la zona sur de la ciudad, que encima, en vez de buscar una urbanización de las villas o un arreglo en los barrios que ya están, digamos, instalados, su propuesta es edificar más en un arreglo con constructoras y demás para que puedan construir sus torres, y que encima le dan más beneficios para poder construir en zona norte. O sea, es otro nuevo negociado con respecto a las inmobiliarias, que además, datito de color, si vos te fijás en la lista de La Libertad Avanza, está Adorni como primer candidato a legislador, pero abajo hay toda una lista de personas y nombres que están bastante involucrados con el tema de los negocios inmobiliarios. O sea, digamos, para que se vea un poco la conexión que hay también dentro del PRO y La Libertad Avanza, y por más que vayan a listas separadas y que ahora el PRO parezca más humanista, sigue siendo la misma mierda que
que la libertad avanza y que toda la derecha. Así que bueno, veremos cómo sigue. Bueno, ahora sí, vamos una tandita y volvemos con una noticia también relacionada a la memoria, otro de los frentes que el gobierno ataca y desfinancia todo el tiempo. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Bueno, hemos vuelto ya al segundo bloque de Está Difícil. Y bueno, estamos con una noticia que creo que también uno de los frentes que desde el minuto 1 se está atacando y se está legitimando es el cuestionamiento con respecto a la memoria, a la verdad y la justicia de toda esa época tan siniestra de nuestra Argentina, de la época de la última dictadura cívico-militar. Y bueno, y en este contexto, un militar que desempeña funciones en la dirección del Colegio Dámaso Centeno de Caballito, compartió en su estado de WhatsApp el 24 de marzo, con todo lo que significa ese día y el contexto, una foto de un alfajor Jorgito editada y con la cara de Jorge Rafael Videla, uno de los generales que encauzó, digamos, esta dictadura y que inició el golpe de Estado. Y acompañó esa foto, le acompañó una frase que decía: para tu amigo zurdito. Así que frente a esta situación, bueno, hubo una reacción de parte de muchos sectores, muchas personas del Dámaso Centeno, de graduados y demás. Así que tenemos la oportunidad en este momento de hablar con Oscar Leguizamón, quien es integrante de los exalumnos y amigos del Dámaso Centeno por Memoria, Verdad y Justicia. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, queridos amigos? Bien. Bueno, un poco... Yo tengo, personalmente, mis padres fueron al Dámaso Centeno, entonces la noticia me llegó a través de mi madre, que le llegó esto de la noticia del Estado y demás, y mucho no entendíamos bien. Y bueno, y después salió unas notas y ahí hubo un resumen de todo lo que pasó, pero si querés contarnos un poquito mejor cómo fue y cuál fue el momento en el que le llegó la noticia, adelante. Sí, muy sintéticamente, el director actual y entender un poco la lógica de esta institución educativa que depende del ejército argentino. Nació hace 130 años más o menos esta escuela para huérfanos de guerra, de la guerra del Paraguay en ese momento. Y con los años, bueno, se fue transformando, sobre todo a partir del 69, ya en una escuela donde, bueno, está abierta a todos civiles, y hoy actualmente el 10% será personal
civil, de personal de las Fuerzas Armadas o de la policía que envía a sus hijos a esa escuela. Claro. Es una institución muy reconocida en Caballito, bueno, quizás por eso también mis padres me mandaron en la década del 70 a esa escuela, como tantos otros, que nos conocimos también y tenemos amistad hasta el día de hoy, que surgieron en esas aulas. Depende de liceos militares, es como un liceo militar, pero como en la capital es como un secundario como cualquier otro, la verdad, con la misma currícula nacional, pues está adherido al sistema educativo nacional, por lo cual uno ahí obtiene los mismos títulos que en cualquier otra escuela secundaria del país. La particularidad sí, que depende del ejército argentino, tiene una cuota, creo que ahora está aproximadamente 200.000 pesos, pero los sueldos los paga el Estado, como una lógica. Y bueno, pero la particularidad que tiene, por supuesto, al tener una presencia militar y en las autoridades siempre es algún coronel o antes era retirado, ahora son en actividad, y actualmente es el coronel Juan Sancho Vilarullo, que tuvo la infeliz idea de subir a un estado de WhatsApp esta frase que vos comentabas. Para vos, zurdito, este 24 de marzo, alfajor Jorgito con la cara de Videla, guiñando un ojo y sonriendo. Lo cual, también en un contexto donde los docentes de esta escuela, en el 2018 hubo un reclamo muy fuerte, incluido de los padres, que yo acompañé también junto con exalumnos, que de alguna manera también tenemos los mejores amigos y lo consideramos un lugar de la democracia también, como deben ser las Fuerzas Armadas en la Argentina. La dictadura terminó ya en el año 83, que es algo que a veces nos cuesta entender, pero que existan todavía estas planteos, estas posturas, pero hubo una fuga muy grande de docentes, porque justamente por una diferencia salarial muy grande. Hoy dan casi la mitad de lo que cobran en la ciudad de Buenos Aires los docentes del ciclo formal educativo local, que es lo que cobra el personal civil de las Fuerzas Armadas, que es por donde cobran los docentes del Damaso Centeno. Para graficarlo, un docente capital cobrará 700.000 pesos, ellos cobran 350. Iniciaron un paro y un abrazo, que fue exitoso, y están haciendo medidas de fuerza semanales también de paros. Con lo cual, este es el marco donde este señor pone en este estado de WhatsApp, lo cual para nosotros es prácticamente una amenaza. Ni hablar que, por supuesto, los 24 de marzo no se conmemora ni se realiza ninguna actividad, y que en las aulas se le va colocando nombres de personajes vinculados a la lucha antisubversiva, como ellos le llaman. Con lo cual, ya no estaríamos hablando casi ni la teoría de los dos demonios, como se llama, bueno, que estuvieron por un lado el ejército argentino y las fuerzas guerrilleras, y bueno, los dos estuvieron mal, que es una de las teorías que desde los organismos de derechos humanos no aceptamos, porque sería aceptar la teoría de que hubo una guerra de iguales y no fue así, y nunca se puede equiparar la acción del Estado con cualquier grupo de ciudadanos que haga delitos. Son categorías, te lo digo como abogado, son categorías que no tienen, es como mezclar el agua y el aceite. No existe esa posibilidad. Claro. Tendría que haber un Estado que respaldara a esas organizaciones como para decir, bueno, puede aplicarse esa categoría de lesa humanidad a las organizaciones armadas que existieron en la década del 70. Con lo cual, es absolutamente, no va dirigido a eso, yo creo que va dirigido a las generaciones presentes, va dirigido a los docentes, va dirigido a los jóvenes alumnos que alguna vez tuvieron un centro de estudiantes hasta hace muy poco. No surgieron, bueno, por ahí jóvenes que quisieran sostenerlo, llevarlo adelante, pero por supuesto no fue alentado desde la institución que se desarrollara como una práctica de democracia, donde los jóvenes aprenden cómo se puede gobernar un país también cuando ellos sean futuros representantes o dirigentes de la Argentina, pues los más viejitos nos vamos yendo. Y les va a tocar a ustedes y a los más jóvenes también empezar a generar esas prácticas. Y la forma educativa que tiene este señor es la forma de llamar a un militar que construya 800 centros clandestinos de detención, que persiga opositores, que haga desaparecer a los detenidos, los torture y los tire vivos al mar.
Eso es lo que estamos discutiendo cuando se hace apología del delito. ¿Qué quiere decir que apología del delito? Que uno está reivindicando un delito o un acusado de un crimen. En este caso no de cualquier crimen, un crimen de lesa humanidad, con cargos gravísimos y que fue condenado en 1985, como todos sabemos, o lo podemos buscar en Google, casi en un juicio que fue ejemplar, luego al poco tiempo de asumida la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín. Entonces la verdad que nos causó mucha preocupación y decidimos, primero, bueno, se hizo público esta cuestión a través de un reportaje en Página 12, bueno, fue rebotando y decidimos organizar una acción que va a ser este sábado 12 a las 12 del mediodía en la Puerta del Dámaso. Convocamos a un abrazo democrático, un abrazo de paz y de amor también por ese colegio, donde los violentos no pueden estar dentro de la escuela. Y esta la consideramos una acción de violencia hacia la democracia. Con lo cual pedimos que se separe este director por esta actitud y se tomen las sanciones que correspondan de acuerdo al análisis y la investigación administrativa que debe corresponder a todo funcionario del Estado. Ese es nuestro planteo, se va a hacer un abrazo, un siluetazo, también porque recordar que hay 13 detenidos desaparecidos, alumnos que pasaron por esa escuela, varios de ellos entrañables amigos míos. Bueno, desde donde estoy relatando estos testimonios, justamente en esta pieza, la casa donde vivía con mis viejos en esa época, ahora estoy viviendo también, compartimos el 24 de marzo el famoso comunicado nefasto con Eduardo Llorelo, que está desaparecido desde el año 77, que es uno de nuestros 13 detenidos desaparecidos que pasaron por el Dámaso. Así que un poco esa es la acción, y vamos a hacer una radio abierta también invitando a los vecinos, y ha habido una convocatoria muy grande, la Mesa de Organismos, Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 7, gremios como UTE, la Junta Interna de ATE de la Universidad de Defensa y del Dámaso Centeno, también, la CTA autónoma, CTA de los trabajadores, van a estar presentes también otros gremios muy importantes que ya me avisaron que van a acompañar, y la totalidad de los organismos de derechos humanos que con su mesa de organismos ha adherido a esta convocatoria también, sorprendidos pero no tanto, porque hay un gobierno nacional que habilita este tipo de cuestiones, ¿no? Y de dichos. Sí, o sea, justo esto te iba a preguntar, porque imagino que, este espacio, yo conozco, digamos, su trayectoria y sé que están hace muchísimo tiempo, pero imagino que en estos últimos 2 años, o mismo en estos últimos 4 años, con todo este ascenso de Milei, del discurso de Milei, y ahora con Villarruel, que es una egresada del Dámaso Centeno en la vicepresidencia, con todo el pensamiento que sabemos que tiene con respecto a las Fuerzas Armadas y con respecto a la dictadura. Justo vos mencionabas el tema de la teoría de los 2 demonios y toda esa utopía que se quieren inventar y quieren imponer en la sociedad, de un tema que ya creíamos que estaba saldado, que ya no había que volver a discutir y cuestionar, pero bueno, en estos últimos años imagino que el ataque o la violencia ha escalado más, y imagino que la escuela, como una escuela, digamos, que dependiente del ejército argentino, como es el Dámaso Centeno, es un lugar en donde se habilita más y imagino que se dan más permisos a la hora de hacer este tipo de cosas. No sé cómo fueron los últimos años, si había precedente o hubo otros tipos de situaciones o hechos que hayan notado en la escuela, con este director, con Juan Carlos Vilarullo. Ahí está.
Sí, Juan Sancho Virarullo. Juan Sancho Villaluro. Virarullo. Viralullo. Sí, un nombre medio difícil, Virarullo. No sé si tenía algún precedente, algún antecedente en cuanto a este tipo de situaciones o de otros. No, hasta ahora los que lo han tratado, yo en general soy muy respetuoso de las instituciones educativas, sé que es muy difícil a veces hablar hasta de estos temas, inclusive en escuelas públicas normales, pero bueno, siempre donde me invitan voy a dar charlas de derechos humanos o fundamentalmente los 16 de septiembre cuando se conmemora la Noche de los Lápices. Y la verdad que la historia nuestra con el Damaso fue que tardamos un poquito en poder volver a reivindicar a nuestros compañeros y que estuviera un recordatorio en el colegio. Fue en el 2006, recién con la ministra de Defensa, Nilda Garré, pudimos hacer un primer acto y ahí iniciamos un camino. Yo debo reconocer que tuve una relación muy cordial con todos los directores desde el 2006 hasta el 2015, diría. Y hasta pudimos, volver a hacer un acto en el 2011, donde ahí homenajeamos al hijo de Tati Almeida, que también pasó por esa escuela. Eduardo Vega también, que fue un vecino mío en Rojas y Yerbal, donde yo nací. La familia Vega vivía en el segundo departamento, yo en el tercero, de 3 casas. Bueno, de 6 jóvenes sobrevivimos 3. 3 están desaparecidos, entre ellos mi hermano también, que fue al Huergo. Mi hermano no fue al Damaso, pero fue al Huergo. Después, en el 2014, a instancias de jóvenes que se nos acercaron, nosotros ya desde esa época, todos los 24 de marzo, vamos con un cartel de exalumnos del Damos Centeno por Memoria, Verdad y Justicia, llevamos las fotos de nuestros compañeros, como un humilde homenaje de decir presentes y de que si los quisieron hacer desaparecer, para nuestro corazón nunca van a desaparecer. Así que es una forma de rendirles un homenaje. Siempre nos juntamos y somos varias decenas de amigos, compañeros de esa época, que llevamos sus fotos. Y ahí se nos acercó un jovencito, en ese momento, Franquito Costa, que me dijo que quería armar un centro de estudiantes. Ante lo cual digo, sí, bárbaro, vamos a empezar a hacerlo. Y después de muchas tratativas, no fue nada fácil, pero se constituyó en el 2014, gracias también a la gestión de Agustín Rossi, que es bueno reconocerlo, con una resolución del Ministerio de Defensa de esa época, se habilitó a hacer los centros de estudiantes no solo en el Damaso, sino en los liceos militares, que fueron políticas para ir democratizando esos espacios educativos administrados o dirigidos por las Fuerzas Armadas o sectores de las Fuerzas Armadas. También está el Liceo Naval, el Liceo Aeronáutico. Es una forma de ir integrando Fuerzas Armadas y sociedad en una vida democrática madura, le diría yo, a esta altura del siglo XXI, como debería ser, aunque a veces no es tan así. Y sin embargo, este proceso se corta en el 2015 con la llegada de Macri al gobierno. Y lamentablemente con la gestión de Alberto, pandemia de por medio también, no pudimos volver a retomar actividades o acciones de este tipo, o charlas simplemente, o conversaciones dentro de la escuela. El 24 de marzo lamentablemente no es una fecha del calendario, desconociendo la ley 25.633, que promueve e invita a todas las instituciones educativas nacionales de todos los niveles a realizar actos conmemorativos por la memoria de la verdad y justicia, pero fundamentalmente resaltando los valores democráticos, los valores de convivencia, la esencia de nuestra Constitución Nacional, ni más ni menos. Eso es lo que viene a romper este señor con esta publicación en su estado de WhatsApp, para que lo vean todos sus contactos, en tono de burla y en medio de un conflicto salarial encabezado por docentes, y teniendo en cuenta que en la Argentina hay 650 detenidos desaparecidos docentes. Es decir, el sector educativo fue golpeado muy duramente por la dictadura. Mi hermano también, entre muchas cosas, era profesor de guitarra, era profesor de dibujo técnico, fue desaparecido en el 77, con lo cual no es casual también que UTE lo tome con mucha fuerza, el gremio de los docentes de Capital, este tema, porque es un tema muy sentido para, pues sobre todo para los
docentes de más años que no olvidan que nos faltan 650 docentes en las aulas. Y un gremio, aparte, bastante golpeado en general también. Siempre tiene, sufre bastante acusaciones o denuncias y demás. Pero la verdad que es un gremio muy importante para la construcción de una educación soberana y democrática. Sin duda. Sí. Sin duda, ¿no? Y yo me pongo bueno, me han llegado también planteos de algunos padres que tienen temor de hablar adentro de la escuela, justamente para que no tengan represalia a sus hijos. Claro. Por este tema, están indignados y con temor también. Y la verdad que a mí me indigna que a esta altura de la Argentina se tenga que tener temor porque hay una postura amenazante de un director dentro de una escuela para un joven que no hay relación de poder alguna, porque imagínate un hombre grande de uniforme militar y coronel con charreteras contra un jovencito de 13, 14, 15 años. No, sí. No hay relación, entonces la verdad que me parece absolutamente desmedido, fuera de lugar e inaceptable desde toda lógica pedagógica de un país que se precie de democrático. Pues la democracia no es algo abstracto y es mucho más que votar cada 2 años. Es respetar al otro, es no pegar a los jubilados cada vez que salen a reclamar, es no perseguir a los dirigentes sindicales cuando hacen un paro, es respetar a los trabajadores cuando luchan por su puesto de trabajo, bueno, algo que evidentemente hoy está en tensión y cuestionado por un gobierno nacional, que por eso estamos, como bien vos comentabas hace unos minutos, estamos en las puertas de un paro de 36 horas, con una movilización muy grande mañana de apoyo a los jubilados y un paro general al día siguiente. Así que este es el marco que estamos. Con lo cual nosotros esperamos que, bueno, hubo una convocatoria, ya son más de 60 o 70 agrupamientos barriales, locales, además de los organismos de derechos humanos, sindicatos que acompañan esta movida. Y comentarte, si me parece muy chiquito, el clima. Yo también soy socio de Ferro de los 3 años. Y me integró la subcomisión de Derechos Humanos y Acción Social del club, que me incorporé ya hace varios años. La iniciaron unos pocos compañeros ahí audaces, que fue la primera subcomisión de Derechos Humanos en el fútbol argentino. Ah, de Ferro. Así que orgullo para Caballito. Orgullo verdolaga. Y bueno, mira, la verdad que nos sorprendió. Ya este 24 es la segunda vez que lo hacemos. Contabilizados que pasaron por el club socios, entre ellos también mi hermano y 2 amigos nuestros del Dámaso, forman parte de los 18 detenidos desaparecidos que tenemos registrados en Ferro. Claro, hubo una actividad muy importante en Ferro este 24 de marzo. Sí. Bueno, si pasás alguna vez por Avellaneda 1240, fíjate que hay un mural y también las fotos de nuestros muchachos ahí en la entrada de la puerta 6, donde se entra el estadio. Sí. Para que todos los recuerden, que nosotros decimos que en las tribunas nos faltan 30.000, bueno, esos son nuestros 18 que nos faltan. Claro. Y por eso también está en la puerta del estadio, para que nos acompañen siempre. Y este 24 salimos los familiares, que quedamos, ya nuestros padres, madres ya partieron, casi la inmensa mayoría. Pero bueno, nos toca a los hermanos, sobrinos, primos, seguir levantando esas fotos, y salimos en el entretiempo del partido del 23 de marzo, y la verdad que la recepción de la tribuna y de la platea fue unánime, corearon consignas, a donde vayan los iremos a buscar, consignas contra la dictadura, así que la verdad que fue algo muy emotivo. Yo veo que algo está cambiando, ni hablar lo que fue la juntada de ropa y elementos para Bahía Blanca. Nos superó, se juntaron en pocos días 2 camiones inmensos. Los camiones para llevar la comida fueron donados también por transportistas del barrio, rescatando la solidaridad. Y ayer la última, hicimos una actividad por Malvinas con una estampadora al servicio de los socios. El que quisiera podía estampar las Malvinas en su remera y hacían cola antes de entrar a las Malvinas. Así que muy lejos de aplaudir a Margaret Thatcher, yo vi que
muchísimos socios de Ferro prefieren llevar las Malvinas en su corazón. Así que creo que estamos bien para dar estos debates, estas discusiones. Tenemos argumentos de sobra y tenemos una historia que nos respalda y el deber de un futuro en paz y en democracia para todos que no podemos dejar perder por silencio o por temores o por el no te metas que tan caro nos costó en la Argentina. Concuerdo totalmente con este último mensaje que dejás y mismo, digamos, esta necesidad y este deber de poder traer la memoria, verdad y justicia a toda la juventud, digamos, que por ahí no está siendo tan interpelada, pero que conociendo la historia y conociendo la verdad, muchas veces se interpela de mejor manera que con intentos de buscarle de qué discurso y de qué manera llegarles y demás. Yo creo que es con la construcción de esa memoria y con la divulgación de la historia de nuestro país y de esa época se llega a encontrar esa solidaridad y ese sentimiento de empatía misma en la juventud que por ahí está tan oculto en estas épocas. Pero bueno, muchísimas gracias, Oscar Leguizamón. Gracias por participar, gracias por escuchar. Y bueno, nos vamos a ver el sábado. Yo me voy a pasar por ahí, vivo a 9 cuadras más o menos de La Maza. Así que. Perfecto. Bueno, el sábado nos damos un abrazo. Entonces, Dale. Y abrazamos al Damaso. Espectacular, sí, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por. No, gracias a ustedes y mucha suerte con el programa. Sigan trabajando. Que todo suma. Gracias. Habló con nosotros Oscar Leguizamón, es integrante de el espacio de exalumnos y amigos del Dámaso Centeno por Memoria, Verdad y Justicia. Recordamos que hay una actividad y un abrazo en repudio y reivindicando la democracia en el Colegio Dámaso Centeno de Caballito. Este sábado a las 12 del mediodía en la puerta de la escuela. Así que esperemos que haya bastante gente y que sea multitudinario y que realmente haya represalias por los dichos de este sujeto en cuanto a la dictadura. Así que nada, bueno, si te parece, vamos a una pequeña tandita cortita y ya volvemos con el cierre del programa. Te llamé porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que no juramos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí. Bueno, ya estamos con el cierre. Nos extendimos un poco con Oscar, pero la verdad estuvo muy, muy interesante. También una historia que me interpela, porque, bueno, mis dos padres fueron al Dámaso Centeno. No solo mis dos padres, sino, bueno, también yo tengo un tío, el hermano de mi padre desaparecido. Y bueno, mi padre muy, muy activo, un militante muy activo en las baldosas por la memoria, verdad y justicia. Y
en el Dámaso y en este espacio, así que nada, muy interesante. Espero que se pueda gestar algo interesante el sábado y que se mantenga esta resistencia a estos embates negacionistas del gobierno nacional. Bueno, nos despedimos. Mucha información, bastante cargadito el programa. Yo creía que me iba a quedar en blanco y la verdad que no, nos quedamos cortos, así que eso es bueno, eso siempre es bueno. Así que nada, les mando un saludito a Uri, que debe estar todavía en el segundo tiempo de Independiente, a Base, que supongo que ya debe estar en su casa, y agradecer, mención especial a Tati en la producción, que me armó todo con una prolijidad muy importante para encarar el programa solo. Y a Martín, que estuvo ahí al pie del cañón en la operación durante todo el programa, y pudo hacer toda la logística para que se desarrolle bien el programa. Así que nada, esto fue Está Difícil. Nos vemos el jueves. Se me quedé con el horario del año pasado. El martes que viene a las 7 de la tarde. Y nada, y nos vemos mañana en la marcha y el sábado en el abrazo al Dámaso. Lobo dinero para su genio, la cretinada privatizó. Ahora la Junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón, el profesor y arquero y cejas.